Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas. Mi nombre es Lucía y os voy a acompañar durante esta clase. Esta clase consiste en una secuencia de estiramientos, ejercicios basados en las posturas de yoga y lo vamos a hacer sobre la esterilla. Yo aconsejo que se haga descalzo, pero no hay inconveniente en si alguien lo necesita hacer calzado, eso no es problema. Vamos a estar trabajando con el cuerpo de forma más bien lenta, pero con un trabajo intenso. Vamos a empezar y vosotros mismos lo comprobáis. Empezamos ahora estirando los brazos arriba porque necesitamos preparar un poquito el cuerpo. Subimos arriba y estiramos los brazos. Mantén la línea recta. Acomoda la cabeza, siempre buscando la línea de la columna y los brazos arriba. Los brazos evita que se abran demasiado, que no tengan tensión. Esa pequeña tensión es necesaria. Busca la línea de las muñecas, los codos. Desbloquea un poquito las rodillas y crece. Déjate caer a la derecha. Empezamos a movilizar la espalda, pero también estiramos y alargamos los músculos de la espalda, los brazos, las piernas, todo el cuerpo en general. Vuelve al centro y déjate caer a la izquierda. Intenta empezar a disfrutar de lo que haces y siente que el trabajo del cuerpo solo te puede aportar beneficios si eres consciente de lo que estás haciendo y te das cuenta. Inclina hacia atrás. No hace falta demasiado, lo que puedas, siempre intentando que los brazos también vayan hacia atrás y que estén junto a la cabeza. Intenta respirar lo más profundo que puedas. Yo te aconsejo que lo hagas por la nariz y que luego también exhales por la nariz. Y alarga. Y vuelve. Brazos en cruz. Rueda. Para movilizar los hombros, prepararlos también hacia adelante. Y hacia atrás. Forma el círculo que desees, que te sientas cómoda y cómodo. Observa esa pequeña tensión que admiten tus brazos. Estás activándolos. Y vamos ahora, relajamos y nos colocamos. Eleva los brazos de nuevo. Al exhalar, déjate caer hacia adelante en línea recta. Baja tus manos, llévalas junto a los pies. Intenta relajar aquí. Estira las piernas si lo necesitas, desbloquéate, suéltate. No tengas prisa. Relaja tu cabeza. Déjate caer. Estás activando tus piernas y tus pies. Relaja hombros, cabeza, toda la espalda. Mete ahora la palma de las manos bajo de la planta de los pies. Estira las rodillas, piernas rectas. Y mira arriba, estira tu espalda, tu cuerpo. Observa cómo sueltas la tensión, cómo hay una parte extraña de esta tensión que te agrada. Intenta respirar profundo, no tengas miedo a coger aire. El aire relaja los músculos, pero además limpia tu cuerpo.
Concéntrate, no pienses, solo siente. Suelta tus manos. Apóyalas. Sube arriba. Entrelaza los dedos de las manos y rueda. Estira con las palmas de las manos hacia arriba, como si quisieras empujar el techo hacia arriba. Y rueda el cuerpo hacia la derecha. Evita que la cadera ruede demasiado, simplemente la parte superior. Brazos siempre junto a las orejas. Proyectas arriba, ruedas atrás. Y vas a empezar a dejarte caer hasta que puedas mirarte la parte posterior de las piernas. Alarga tus brazos. Déjate caer. Siente los beneficios de cómo estira el abdomen, el pecho, los brazos. Siéntete cómoda o cómodo. Y sonríe. No dejes de sonreír. Vuelve. Muévete despacio, no lastimes tu cuerpo. Proyecta arriba y rueda hacia la izquierda. Primero ruedas. Torsionas la columna y déjate caer. Tus brazos rectos. Dos respiraciones más. Vuelve despacio. Intenta disfrutar ese volver a retroceder siempre y mantener la postura inicial, porque puedes darte cuenta del cambio. Sigue, crece y exhala. Déjate caer con las palmas de las manos juntas. Las palmas de las manos van a buscar el suelo, van a apoyarse delante de tus pies. Apoya. Mete la cabeza entre los brazos. Tensa el cuerpo a la vez que lo relajas. Parece difícil, ¿verdad? Pero no lo es. La actitud es la clave. La respiración también es la clave. Suelta. Suelta la tensión de los brazos. Puedes cogerte los codos. Relajarlos. ¿Vamos? Seguimos. Apoya tus manos. Camina hacia atrás. V invertida. Vamos a seguir preparando y calentando la espalda. Y vamos desde aquí a hacer puntillas. Y llevamos las rodillas al suelo. Arqueamos la columna hacia abajo, elevando la cabeza y el coxis y estirando los pies lo que podamos. Bajamos ahora la cabeza para meterla entre los brazos y estamos arqueando la columna hacia arriba. Flexionamos los pies, subimos y volvemos arriba. Hacemos puntillas, llevamos las rodillas, arqueando la columna,
Preparamos la columna a la vez que la masajeamos. Eliminamos la tensión. Además, que podemos incluso hacer desaparecer algún que otro dolor del cuerpo. Si lo haces con cuidado, con conciencia, manteniendo siempre la presencia. Observa el movimiento y puedes disfrutarlo. La última vez que subimos aquí, postura del perro boca abajo. Y ahora, al bajar hacia abajo, no llegues al suelo. Deja tus rodillas en línea con los talones y quédate. Busca la línea recta de tu cabeza. De nuevo, activas todo el cuerpo. Puedes observar tus brazos, tus piernas, tus pies incluso, pero ves más hondo. Observa el abdomen y el pecho. Relájate. Apoya las rodillas. Cruza los talones. Déjate caer hacia atrás. Y sube. Impulsa hacia atrás, siéntate. Y vamos a tumbarnos. Acomoda el cuerpo. No tengas miedo de sentir la comodidad. Observa cómo te relajas y cómo tu cuerpo puede pesar incluso. Junta las piernas y sube, contando 3, tu pierna derecha 1, 2 y 3, manténla recta y cógela. Puedes cogerla por debajo, puedes cogerla por arriba, como sientas que estás mejor, sin demasiada tensión. Evita también que la cabeza esté flexionada hacia atrás. La línea recta es importante. Tu pierna izquierda totalmente estirada y apoyada. Intenta, sin demasiada presión y tensión, sin hacerte daño, acercar la pierna hacia el cuerpo. No solo trabajas con tu pierna, también estás estirando tu espalda. Hay veces en que el dolor de espalda se alivia estirando las piernas por detrás. Libera la pierna, déjala caer, pero controla que la fuerza venga del abdomen. Observa la diferencia. Tu pierna derecha y tu pierna izquierda. Sube, ahora la izquierda. Acomoda primero y de nuevo puedes cogerla desde abajo. Intenta nunca cogerla desde detrás de la rodilla porque haces la fuerza contraria y te obligas a flexionar la rodilla. Así que mantén desde abajo, pues también desde arriba. Estira pierna derecha. Tus hombros están relajados y tus brazos también. Y el pie flexiona hacia la cabeza para que estire la parte de atrás. Tu respiración te va a ayudar a que puedas mantener. Intenta relajarte. Hay algo con los estiramientos que nos ayudan a sentirnos fuertes. Y hay un trabajo también a nivel emocional. Relaja tu pierna izquierda, déjala caer. Relaja también los brazos. Y cogiéndonos ahora
los codos, nos rodeamos la cabeza con los brazos. Vamos a elevar las dos piernas. Arriba, 1, 2 y 3. Y abajo, 1, 2 y 3. Arriba, 1, 2, 3. Abajo, 1, 2 y 3. Arriba, 1, 2, 3. Abajo, 1, 2, 3. Y arriba, 1, 2 y 3. Quédate arriba. ¿Puedes tener la espalda cómoda? ¿Puedes sentir que tus piernas también están rectas, cómodas? Venga, esfuérzate un poco. Eleva los brazos y cógete los dedos de los pies. Mantén. Empuja las rodillas hacia afuera. Escucha tu cuerpo. Son los pies quien quieren bajar hacia la cabeza. No son las manos quien quieren llegar hasta los pies. Intenta respirar lento y separa. Ahora son los huesos de la cadera y la musculatura interna de la pierna. La fortaleza de las piernas es importante. Mantén la respiración, recuerda que ella te permite ir dando un poco más. Vuelve al centro. Vuelve a colocar tus manos detrás de la cabeza y vamos a bajar contando 10 ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y relaja. Deja caer tus piernas, toda la tensión. Puedes devolver tus brazos hacia adelante y observa cómo te sientes. Observa el abdomen, toda la espalda. No reprimas cualquier sensación que te incomode. Muévete si lo necesitas. Haz lo que creas. Respeta tu cuerpo. Respira. Y recuerda que no dejes de sonreír. Es importante. Brazos atrás y tensa el cuerpo. Esto que parece una tontería puede dejarnos totalmente en la puesta a punto para empezar. Así que, arriba. Piernas estiradas. Flexiona derecha y espalda recta. Abrázate a la pierna. Primero, simplemente es para posicionar tu espalda. Vamos a cogernos las manos por detrás. Para ello, el brazo derecho rodea la pierna derecha. La mano izquierda busca la mano derecha y ruedas hacia atrás. Torsionas la columna. Intenta, en la medida de lo posible, mantener la espalda recta. Y sobre todo, intenta rodar hacia atrás. Toda la musculatura de la parte baja de la espalda se fortalece. Los huesos de la columna, la flexibilidad de la columna es muy importante. Solemos no tener en cuenta el trabajo con la columna, la importancia que tiene, la repercusión que tiene en nuestra salud.
Vamos a volver al centro. Y vamos a cogernos ahora el pie izquierdo. Cógete, acerca la cabeza y recuerda, busca todos los beneficios que te aporta cualquier movimiento. No te preocupes cuál. Relájate. Suelta. Y estira tu pierna derecha. Ahora flexionamos izquierda. Espalda recta, recuerda, siempre espalda recta. Y no olvides que el cuello forma parte de la columna. Así que también recto arriba. Concéntrate. Empieza a pensar qué es lo que vas a hacer y recuerda que vas a abrazarte con tu pierna izquierda. Coge las manos por detrás y rueda hacia la derecha. Si te das cuenta, desde el coxis hasta las cervicales están en torsión, pero no solo la columna, sino también toda la musculatura de la parte media. Observa la zona del abdomen. Y si vas mucho más adentro, observa los intestinos. Si acabas de merendar, pues estarás notando la merienda con esta postura. No te preocupes, respeta cualquier limitación, cualquier sensación que tengas y dedícate a disfrutar. No es momento ya. Vuelve al centro. Muévete despacio, siempre despacio, sin prisas. Y baja. Cógete el pie derecho. Aquí se alarga la parte alta de la columna. Estiras y la relajas. Verás cómo al acabar la clase sientes que te han dado un masajito que te has dado tú. Al estirar el cuerpo, al torsionarlo, contraerlo. Y de esta forma, una forma lenta, respetuosa, y desde esta actitud, una actitud cordial, alegre contigo, relaja. Respira y flexiona. Junta las plantas de los pies. Cógete los pies. Baja las rodillas hacia abajo. Puedes dar golpes, pero yo no lo aconsejo. Porque si das golpes, pierdes la conciencia de lo que estás haciendo. Simplemente el movimiento se convierte en automático. Y no pretendemos eso, pretendemos controlar lo que hacemos para beneficiarnos más y para que la mente también pueda participar en esto. Porque si no, simplemente movemos las piernas y nos ponemos a pensar en otra cosa. Y no es eso. Tienes que concentrarte. Abre el pecho, separa los hombros y utiliza la exhalación para empujar las rodillas arriba. Crece con tu cabeza y empuja las rodillas abajo. Acerca y adelanta el cuerpo dejándote caer. Y sigues empujando las rodillas hacia abajo. Y sabes qué estás haciendo, porque lo estás haciendo de forma voluntaria, de forma consciente. Así puedes disfrutar. Y así también puedes darte cuenta, como si te lesionas, estás abusando del estiramiento, puedes frenar.
Respira lento. Sonríe. Respira. Sonríe. Y relaja. Sube. Cierra las piernas. Y vamos a volver hacia adelante, a sentarnos sobre los talones. Con la espalda recta. Vamos a adelantar la pierna derecha hacia adelante y nos vamos a dejar caer hacia la derecha, de forma que nuestro pie izquierdo está pegado a la cadera izquierda. Intentamos, en la medida de lo posible, que las rodillas estén juntas y vamos a dejarnos caer hacia atrás. No tengas prisa porque el estiramiento es grande. Así que respeta, déjate caer. Junta las rodillas, relaja la espalda y ya, si te atreves un poco más, estira los brazos hacia atrás. No solo estira la pierna, ¿verdad? También estira el abdomen, el pecho. Además que la respiración te ayuda a que ese estiramiento sea todavía mayor. Tres respiraciones más, venga. No levantes la rodilla del suelo. Céntrate. Relájate y vuelve. Primero los brazos, porque van a ayudarte a subir. Aquí ten cuidado. Apoya bien y no lastimes tu cuello. Siéntate sobre el talón izquierdo. Recoge tu pierna derecha y estira pierna izquierda. Nos sentamos ahora al lado izquierdo, dejando el pie derecho junto a la cadera derecha. Vamos a caer. Déjate caer. Realiza los movimientos que necesites, acomódate. Si te quedas un poco levantado o levantada, no pasa nada. Después, ve perfeccionando poco a poco. No es tan importante si llegas o no llegas, lo importante es que tengas cuidado con tu cuerpo y que estés estirando de forma correcta. Estira los brazos hacia atrás. Evita los pensamientos que puedan limitarte. Si tienes algún pensamiento, que sean pensamientos de poder. Deja que tu cuerpo te hable. No estamos acostumbrados, pero podemos comunicarnos con él. Podemos entenderlos. Para eso tienes que estar en silencio. Tienes que respirar lento. Venga, 2 respiraciones más. 1 y 2. Arriba, primero los brazos, recuerda. Busca la manera en que puedas subir. Cuidado con el cuello. Y siéntate sobre el talón derecho y recoge pierna izquierda. Venga, estiramos un poquito más, esta vez forzamos sentándonos en medio de los pies. Y aquí tu espalda recta. Puedes sentir el estiramiento en los empeines o puedes sentirlo
en las rodillas, hasta donde puedas. Si ves que no llegas, puedes ponerte un cojín debajo. Y si te sientes cómoda o cómodo, puedes incluso forzar un poquito más, ir dejándote caer. Siente primero si puedes o no puedes hacerlo. No limites tu cuerpo. Estira los brazos si lo deseas. Respira profundo. Y venga. Las piernas han tenido bastante. Subimos de nuevo con cuidado. Arriba. Siéntate sobre los talones. ¿Qué tal? Fuerte, ¿eh? El estiramiento de las piernas a veces cuesta un poco. Vamos a volver para estirar ahora las piernas a la postura de la V invertida. Empuja con el talón hacia abajo. Observa cómo las rodillas vuelven, recuperan su equilibrio. Tú te sientes mejor. Respira despacio. Y ahora con tu pierna derecha vamos a dar un paso hacia adelante. Y mantenemos. Intenta relajar los hombros. Acomoda. Es importante que antes de realizar el siguiente movimiento tengas bien afianzado el primero. Siéntete y acomoda. Sube arriba. Quédate 2 respiraciones y lleva ahora mano izquierda en la parte exterior de la rodilla derecha y brazo derecho estirado hacia atrás. Ojos abiertos. Respira lento. Y vuelve. Apoya rodilla izquierda. Estira el pie. Quédate, primero siente la comodidad, como hemos dicho siempre. Obedece a las necesidades de tu cuerpo, no te fuerces. Eleva, brazos, arriba. Empuja la cadera hacia abajo, hacia adelante. Intenta, si lo deseas, rodar ligeramente hacia atrás y si no, quédate recto. Así como veas. Recuerda que la respiración es la que te ayudará. Si no te concentras en ella, conseguirás la mitad de los beneficios que te aporta estirar el cuerpo. Hay un trabajo que no se realiza con los músculos. Hay un trabajo mucho más completo detrás de todo esto. Vuelve. Apoya las manos y vamos hacia atrás. Intenta estirar, soltar, reacomodar. Y ahora pierna izquierda hacia adelante. Acomoda hombros. Pierna. De nuevo. Visualiza tu cabeza en línea. Pierna derecha.
estirada. Sube arriba. Tensión en las piernas, brazo derecho, rodilla izquierda, brazo izquierdo. Atrás. Volvemos. Pierna izquierda atrás. Relájate en la postura de la V invertida. Y rodillas al suelo, cadera sobre los talones. Brazos hacia atrás. Relaja hombros. Deja que la tensión que puedas tener en tus piernas desaparezca. Arriba, que nos queda poquito, venga. Sube. Posiciónate y vamos allá. La recta final. De rodillas. Pierna izquierda estirada hacia el lateral. Toda la planta del pie apoya. Brazos en cruz. Espalda recta. Vamos a dejarnos caer. Hacia la derecha. Observa la línea entre la mano y la rodilla. Estira. Brazo izquierdo. Crece siempre junto a la cabeza. No dejes caer tu cabeza. La cabeza en línea. La muñeca. Recuerda. Alarga. Estira. Intenta relajarte. Recuerda sonreír. Buscar todos los beneficios. Y vamos a volver al centro. Nos quedamos con los brazos en cruz. Subimos ahora. Brazo derecho y caemos. Hacia la izquierda. Contraemos el lateral izquierdo, pero estiramos el lateral derecho. Y no solo a nivel de músculos, sino también arqueamos la columna hacia los lados. Importante. Aunque no sabemos verle los beneficios reales, pero es muy importante que la columna trabaje hacia todos los lados. Una respiración más, venga. Arriba. Y vamos a llevar nuestra mano derecha detrás del pie derecho. Vamos a dejarnos caer y vamos a estirar hacia atrás. Si tropiezas con algo como yo, flexiona el codo. Empuja la cadera. Sepárala del talón. Evita que el cuello se tense, simplemente relájalo. Contamos 3, 2 y 1. Vuelve. Arriba. Vamos a cambiar de pierna. Estiramos la pierna derecha y los brazos de nuevo. Brazos en cruz. Busca la línea recta de tus brazos. Déjate caer a la izquierda.
Controla cada movimiento. Tienes que saber lo que estás haciendo. Estira y alarga. Estamos acabando. Parece que no, pero los estiramientos también tienen un trabajo importante. Luego nos sentimos más ligeros. Hay algo que cambia. Además, incluso la química del cuerpo cambia, estamos más contentos. Vuelve. Brazo izquierdo hacia la derecha. Intenta ir ya tomando conciencia de que la clase se acaba para también poder ir cerrando a ese nivel interno, ir dándole las órdenes al cuerpo de que vaya parando ya. 2 más aquí. Volvemos. Y ya por último, nos dejamos caer hacia atrás. Venga. Separa la cadera, estira todo el cuerpo. Relaja. Si lo deseas, puedes mover tu columna, tu cabeza, tus brazos, lo que necesites. Sigue haciéndolo a tu ritmo, pero yo aquí me despido, agradeciendo que hayáis estado conmigo, acompañándome, y muchas gracias.